¿Qué características deben cumplir los materiales e instrumentales que se preparan antes del inicio del trabajo? Ok, antes del inicio del trabajo debe estar todo empaquetado y organizado para poder mantener el campo limpio y estar, digamos, a la disposición de todo lo que pase para cuando lo requiera el paciente. ¿Qué equipo instrumental son indispensables para realizar correctamente el cemento de banda, doctor? Okay. ¿Qué equipo es indispensable? En cuanto a los equipos, debes de tener una loseta, un mezclador, ionómero tipo 1 es el que yo uso para cementar bandas, aunque actualmente ya casi no se usa actualmente más el moldeado de tubos, aunque para hacer algunos, digamos, materiales que son de ortopedia, ahí sí usamos eso, pero básicamente es eso, para mezclar el ionómero y tener el campo seco en el paciente. Sí. ¿Qué propiedades deben tener los materiales adhesivos que se utilizan para cimentar las bandas y garantizar su fijación? Deben tener alta resistencia y liberación de flúor. La alta resistencia para que no haya descementado fácilmente y que sea también fácil manipulación con el material. ¿Qué características debe reunir el instrumental específico para el cemento y colocación de brackets? Ok, el material debe estar obviamente estéril, todo empaquetado en su lugar y todo, y fácil acceso para poder tenerlo para cuando lo uses con el paciente. ¿Qué normas de bioseguridad y esterilización son obligatorias para el material y equipos que se usan en estos procedimientos? Ok, pues bueno, obviamente tienes que hacer el lavado de instrumental manual, o en su caso si tienen tinas de ultrasonido, con el ultrasonido, empaquetarlo en bolsas de autoclave, en este caso yo uso autoclave, y obviamente pasarlo por el proceso de la esterilización por medio del autoclave. ¿Existen diferencias en la preparación de materiales e instrumentales entre las instituciones públicas y privadas? ¿Cuáles son? En realidad no, bueno, yo estuve dando el servicio en la Secretaría de Salud, tenían hasta eso bueno adecuado del empaquetado y todo de bioseguridad, en cual yo no distingo mucho la diferencia y pues básicamente sería lo mismo. ¿Qué materiales y equipos se deben tener listos antes de cada sesión de control y seguimiento del tratamiento ortodóntico? Ok, ahí varía dependiendo de si es autoligado o ligado convencional o en lo que se está usando mucho los Invisaligns, pero básicamente es un básico, las Wenger, Matthew, que son las más comunes. ¿Qué características de resistencia y durabilidad deben tener los materiales que se utilizan durante todo el tratamiento? Ok, los materiales, por ejemplo, los brackets, los metálicos son los más resistentes, ya que los de zafiro de resina tienen menos resistencia a lo de la masticación. Entonces hay que checar que sea de un buen material de aleación y también que la malla sea muy buena para que no haya tanto desprendimiento. ¿Qué materiales de repuesto deben estar siempre disponibles en el consultorio para evitar interrupciones durante el procedimiento? Durante el procedimiento siempre es muy bueno tener una lámpara de fotopolimerizar disponible a la mano, ya que a veces se puede descargar, entonces para llegar a moldear algún otro material, pues hay que tener una de repuesto. ¿Qué aspectos se deben revisar en el instrumental y equipos antes de cada cita para asegurar su buen funcionamiento? Para su buen funcionamiento, en este caso, siempre hay que tener a la mano, no sé, checar la pieza de baja, pieza de alta, que estén funcionando correctamente, ya sea lubricarlas. En cuanto a la lámpara de fotopolimerizar, igual hay que tratar de evitar que no se te descarguen para que no tengas interrupciones. Y básicamente eso es como lo que más se usa en la ortodoncia. ¿Qué características especiales deben de tener los materiales según el tipo de maloclusión que se esté tratando? En realidad los materiales no hay ningún cambio, más que nada es en el diagnóstico donde tú debes de tener para saber qué tipo de, digamos, anclajes debes de llevar durante el procedimiento, ya que no es el mismo anclaje que se usa en un paciente tipo 2 a un paciente tipo 3, pero en materiales es exactamente lo mismo.
¿Qué procedimientos de limpieza y mantenimiento se recomiendan para conservar en buen estado el equipo ortodóntico? En cuanto a algunas pinzas, hay que estarlas lubricando para que no pierdan su movilidad. Y pues lo básico, mantener lubricadas lo que es la pieza de baja a alta para tener un buen funcionamiento en cuanto a sus turbinas. ¿Qué información o documentos deben prepararse para facilitar el intercambio y comunicación efectiva con usted durante el tratamiento? Ok, durante el tratamiento siempre es bueno tener el expediente clínico en cuanto para ver los avances, también las radiografías. En cada cita hay que estar checando todo eso para no perder, digamos, los puntos claves en el tratamiento. ¿Qué características deben cumplir los materiales para soportar las fuerzas mecánicas que se aplican en la ortodoncia? Deben tener alta resistencia, como lo comenté hace rato, obviamente para que resistan todos los movimientos oclusales y pues que sean compatibles el material uno con el otro, ya sea con el diente y el bracket. ¿Qué controles se deben de realizar a los equipos de trabajo para garantizar su precisión y seguridad durante las sesiones? Ok, hay que darle buen mantenimiento a las unidades dentales, ya sea checar todo lo que son sus conexiones, que no haya fugas, también tener en buena mano, digamos, checar siempre el compresor, que esté funcionando correctamente para que no tengas problemas de alguna falla durante el trabajo. ¿Qué diferencias existen en la preparación de materiales entre el cementado de bandas y el cementado de brackets? Es totalmente diferente, ya que es uno fotopolimerizable y otro autopolimerizable. Entonces, no hay mucha comparación entre sí, porque son bastante complejos, diferentes. Pues, básicamente es, en el otro mantener los dos siempre hay que tener lo que es el campo de trabajo seco, para que pueda haber una buena adhesión con su órgano dental. Y en cuestión de lo que es el fotopolimerizable, pues hay que acondicionar el diente con ácido, adhesivo. En cambio, en el autopolimerizable no. Entonces, sí es muy diferente. ¿Qué recomendaciones nos da para organizar y optimizar la preparación de todos los insumos antes de su llegada? Antes de la llegada del paciente o de mí, siempre checar bien qué es el procedimiento que se va a realizar con cada paciente, ver si tenemos que bombear, si tenemos que hacer este control. Entonces, ahí con eso, tener los materiales adecuados para cada paciente. ¿Qué características debe tener el material e instrumental para evitar complicaciones o molestias en el paciente durante el tratamiento? Como anteriormente lo dije, pues obviamente todo estéril, desinfectado, acomodado. Checar que las pinzas estén adecuadas, que tengan las pinzas de corte, sobre todo que tengan filo, porque luego hay unas pinzas de corte distal que no tienen filo. Al momento de cortar puedes descementar el bracket, entonces ahí es poner en complicaciones al paciente porque hay que bondear, hay que trabajar más. Entonces prácticamente es checar y revisar antes de todo el material y pues seguir con las normas de bioseguridad.